La historia de este juego es increíble. Y es después de pasar el Pokémon Dark Workshop y algunos comentarios, hoy estaré jugando Pokémon Unbound y ve qué tal. Sin más que decir, continuamos. Todo empieza con una guerra, la cual para ganar invocaron a Hoopa. Pero tras la muerte y resurrección de un Pokémon del rey creó el arma que acabó la guerra. Pero poco después el mismo pueblo del rey se volvió contra él. Para que el problema no se hiciera más grande, sellaron el poder de Hoopa con las 3 aves legendarias. De aquí pasamos a 16 años antes de nuestra historia, donde una persona misteriosa, tratando de que el poder de Hoopa no caiga en manos equivocadas, los deja a la deriva en el mar, pero sucede lo contrario. Ya en el presente, soy transportado por Hoopa a una guarida secreta de un grupo malvado. Me encerraron en un almacén, donde poco después me encontraría con el que sería mi rival. Juntos encontramos a los que serían los iniciales y yo escogí al Tiburoncio. Ya con esto logramos salir del almacén y llegar a nuestro pueblo. Una vez aquí conocí al profesor y combatí con Luis. Y como siempre en estos juegos, el profesor me agarra de mandadero. Pero cuando llegué por el encargo, resulta que se lo robaron. De paso acepté una misión. Volví a Pueblo Frío, donde vi cómo atrapaban artículos. Me los topé de frente y tras pelear me devolvieron el paquete. Lo entregué y me dieron el mapa. Saliendo del pueblo atrapé un vanillete. Continuando seguí la misión que había aceptado antes. También me regalaron un lector de Brave. Por fin completé la misión. Y atrapé otro Pokémon. Cuando quise salir de la cueva, me encontré con Luis y lo derroté. Salí de la cueva y atrapé a Riolu. Apenas llegando a Pueblo Dresco pasé al gimnasio para retar al líder. El combate fue rápido y fácil, obteniendo la primera medalla. Con es ganar la medalla a Eival con un amigo del profesor, quien junto con él me encargó apoyar a su alumno a detener a los malos. Antes de continuar, acepté una misión de recolectar las células de Sigarde, que son 100 en total. Recogí la primera célula y me dieron otra misión de leer carteles. También visité la ruta 3, donde hice una misión. Esta misión tenía 2 formas de completar, pero elegí atrapar un Cutiefly con recoge miel. Recogí otra célula y continué. Continúa por la ruta 4. De ahí pasé a Bosque Luna. De paso atrapé un Gastly. Salí del bosque y pasé al volcán Ceniza. Atrapé un Menki. Recogí otra célula en el volcán Ceniza y atrapé un Megby. Tras esto presencié cómo invocaban a Moltres y lo atrapaban. Jax llegó, pero no pudo hacer nada para detenerlos. Nos unimos para seguir avanzando y seguirlos. Y Diego por fin evolucionó. Otra célula más. Por fin logramos alcanzarlos y tuvimos un pequeño combate. Lamentablemente lograron escapar, así que volvimos con el profesor. Ya con el siguiente paso en mente, volví a la ruta 4. Conseguí una célula y pasé a la ruta 5. Aquí atrapé un Liquitum. También evolucionó Luna. Y acepté una misión de dar 150.000 pasos. Otra célula. Y atrapé a un Purloin. Y pasé a Ciudad Prater. Moví un poco el equipo. Y acepté otra misión, pero la completaré después. Séptima célula. Con esto entré al gimnasio y pasé por todos los obstáculos. El combate fue bastante rápido y fácil. Y mientras me entregan la medalla, aprovecho para salir del gimnasio. Con la segunda medalla, me dispuse a completar la misión que acepté anteriormente, luchando contra una banda de motociclistas. Volvimos con el hermano del líder y después de que me entregaron la moto, se fue. Pero cuando me disponía a seguir con mi camino, me secuestraron y me llevaron con el líder del grupo. Le gané a su subordinado y a él tras esto se tuvieron que ir y me dejaron en paz. Hoopa entró poco después y me sacó de la guarida. Me dieron la meta de corte. Volví a la ruta 5 por una célula. Con esto hecho continué con el camino. Entré a la cueva Valle y atrapé un Aron. Y absorbí la 9ª célula. Salí por la ruta 6 pero no me dejaron pasar. Atrapé un Bunnelby y un Shinx. Y al pasar por la ruta 7, escuché un poco de los planes del enemigo. En la misma ruta conseguí otra célula. Y Alice evolucionó por fin. También me regalaron la caña. Añadí a Aaron. Procedí a entrar a la montaña helada, donde estaban atacando a Luis. Cuando despertó me retó a un combate. Tras ganar solo salí de la cueva, sin más que comentar. Saliendo a la ruta 8, acepté otra misión pero de dar saltos. Continuando atrapé un Cubchoo. Tras esto llegué al pueblo y vi a dónde fue el enemigo. En una casa me dieron el busca pelea. Metí a Oliver al equipo y me dieron una misión de encontrar a un niño. Otra célula. Oliver evolucionó. Encontré al niño y mientras lo llevaba, Xavi evolucionó. Terminé la misión del niño. Explorando un poco más el pueblo, me dieron otra misión de rescatar a un Pokémon. Seguí al ladrón, que se fue por una parte que se abrió. Tras explorar un poco el bosque lo encontré y luché contra él. Pero nuestro enfrentamiento despertó a un Crabmimble, y aproveché para atraparlo. Antes de salir del bosque, recolecté otra célula. Volví para acabar la misión y me dieron un huevo. Me encontré con otra misión, pero la después. Me dieron la emete de golpe roca. Absorbí otra célula y entré al gimnasio. Llegué con la líder Larrete y gané sin mucho problema.
La tercera medalla fue obtenida. Con esto, y es que, tras ganar el gimnasio en el anterior video, la líder salió y me ayudó a desbloquear el camino. Con esto volví a Ciudad Cráter para partir por ahí. Pasé una parte del túnel y cuando salí me encontré a Jax luchando. Tras tremenda humillada iba con Jax y planeamos qué hacer, pero antes de seguir exploro un poco la ciudad. Acepté 4 misiones más que completaré después. Y por fin nació el huevo y lo evolucioné enseguida. También conseguí una piedra Link con la cual evolucioné a Lisa. También me regalaron otro huevo en una casa. Recolecté otras 2 células. Con esto hecho pase a la ruta 10 donde me encontré a una pandilla. Tomé otra célula y nació Togepi. También atrapé un Timpole. Olivier también evolucionó. También estuve ayudando a capturar a los criminales que se habían escapado. Al final el líder se presentó solo, así que lo derroté. Así concluyendo la misión. Después llegué a la entrada de la ruta 10, donde vi a Jax y que no podíamos pasar. Pasé a Pueblo Tela, donde me regalaron 5 Velosboli, el radar de objetos y acepté una misión. En una casa encontré un túnel que nos dejaba pasar a la ruta que estaba bloqueada. Así llegué a la ruta 9 que estaba llena de los soldados esos. También me encontré a Jax y recorrimos la ruta juntos. Deimos también evolucionó. Después de un rato, llegamos a donde estaban los malos. Aquí tuvimos un combate con ellos. Pero cuando acabamos habían convertido a los ancianos y con esto se escaparon. Después de esto volví a Pueblo Tela, donde encontré el líder de gimnasio y volvió a este. También recogí otra célula. Volví a Ciudad Costera. Al volver empecé una misión de buscar a una niña para su madre, pero resultó que eran ditos. Por cierto, aprovechando el momento, les pregunto si les gustaría que, cuando acabe esta serie, siga subiendo videos de cómo completo las misiones secundarias o no. Con eso dicho, continuamos. Después de esto entré al gimnasio para retar al líder de este. Este combate fue bastante complejo, pues las debilidades de tipos se invertían. Ya con la medalla obtenida, y es que tras ganar la medalla en el video anterior, salí del gimnasio, pero el líder de gimnasio me detuvo para darme la MT de vuelo. Volví a la ruta 4 para capturar a un Starly, y este evolucionó rápido y le enseñé vuelo. Con esto partí por la ruta 11. En esta ruta entré en una cueva donde atrapé un Onix. Pasé la ruta y llegué a Ciudad Epidemia. Aquí me dieron la MT de fuerza. También cambia un Linkitum por un Hitmontop. También acepté una misión. Recogí otra célula. Con todo recogido pasé al Monte Trueno y el líder me ayudó a entrar. Dentro del Monte Trueno atrapé un Elekid. Una célula más. Salí por la parte de arriba del monte. Ya en la cima del monte, rescaté a unos Pokémon que me ayudaron a reparar las escaleras. En la cima me encontré a Marlon que estaba luchando con Zapdos y lo atrapo. Cuando llegué lo confronté y tuvimos un combate. Por suerte el combate no fue tan difícil. Después de eso Marlon liberó a Zapdos y se marchó. Volví a Ciudad Epidemia. Aquí me encontré con Jax, quien me felicitó y me recomendó ir a la mansión Tarmy. Volví a la ruta 11 y pasé por Cueva Basia. Recogí una célula, así pude llegar a Ciudad Tarmy. En esta ciudad entré a la mansión Tarmy y estuve investigando hasta llegar con la heredera. Joel evolucionó. También evolucionó Julio. Por fin llegué con la heredera y la reté a un combate. El combate no fue tan difícil. Tras ganar Deimos evolucionó. La heredera me dio el mega brazalete como recompensa. Recogí otra célula antes de irme. Al pasar a la ruta 12 me encontré con Luis y echamos un combate. Cuando acabamos el profesor llegó a darnos la MT de surf. Se fueron y yo continué por mi camino. Mientras avanzaba vi una cinemática donde teletransportaban a Marlon. Atrapé un Rockruff. Seguido de esto me salió otra cinemática donde Opa trajo 2 Pokémon por órdenes de un miembro de las sombras, siendo uno de estos Zapdos. Llegué al punto donde estaban y recogí al Pokémon que dejaron. ¿Qué nombre quieren que le ponga y en cuál legendario lo evolucionó? Seguí a Opa hasta Ciudad de Ara. En el centro comercial me evolucionó. Después entré al casino donde acepté otra misión. También me encontré con Jax y mientras discutíamos un plano para nos teletransporto. Así llegamos a Ruinas Vacío. Aquí se encontraban las sombras. Jax mandó a esta Raptor a detenerlos, pero explotaron el puente derrumbándolo. Entré a las ruinas y crucé el primer piso. En el segundo piso me encontré con el Guardian de las ruinas y lo derroté para pasar su prueba. El Guardian me desbloqueó el camino. La siguiente prueba era un rompecabezas de Opa, el cual sí me tardé un buen en resolver. Pasé al tercer piso, donde encontré una célula. El Guardian llegó a la cima y se enfrentó a las sombras, y encontré el Staraptor de Jax. Entré al lugar de la última prueba, donde tenía que derrotar a algunos Pokémon. Estos Pokémon fueron el trío de perros legendarios. Ya arriba unos soldados me quisieron detener, pero Jax me ayudó. Entré al lugar del Ritu, pero me detuvieron y me obligaron a ver el Ritu.
Tras sacar a las aves legendarias, liberaron la vasija castigo, pero alguien interrumpió la liberación del poder. A Clove, el entrenador de Opaa, interrumpió el ritual y se quedó con el poder para él. A Clove era el heredero del rey que perdió la guerra en el pasado y se quiso deshacerse de mí porque Opaa quería salvarme. Como no pudo derrotarme, me encerró en el cubo de objetos como a Marlon. Aquí adentro me encontré con Marlon y el señor del inicio, quien resultó ser mi padre y nos ayudó a salir del cubo. Salí en el monte Ceniza, donde conocí al nuevo grupo La Luz Maligna. Junto a Marlon nos enfrentamos a ellos. Tras derrotarlos, la mayoría se fueron. Recogí una célula. Seguimos a Vega, pero este despertó a Groudon. Se escapó y nos dejó luchando con Groudon. Marlon luchó con mis Pokémon contra Groudon. Tras lidiar con el Marlon, se fue a la base de las sombras y yo lo seguí mientras recogía algunas células. Entré a la guarida y me puse el uniforme de Marlon para pasar. Cuando llegué con ellos, Seth me intentó atacar pensando que era Clove. Tuvimos un combate rápido que no fue problema. Después de ese combate nos dijo que tratarían de atacar a los de la Luz Maligna y me contaron un poco del pasado. Me contaron cómo hace 16 años Seth, Marlon y su esposa crearon a las sombras tratando de revivir a los hijos de estos y así crearon a las cosas que usan en sus misiones. También me enteré de que Marlon era el padre de Luis. Después de ver que no los podría revivir, intentarían usar la arma antigua que revivió el Pokémon del rey y el poder de Opaa. Tras esto ellos se fueron a seguir el plan mientras yo conseguiría la medalla que tocaba. Volé a Ciudad de Ara, donde recogí una célula y acepté una misión. Sin más distracciones entré al gimnasio por mi siguiente medalla. El líder resultó tener Pokémon de tipo eléctrico y acero, pero el tipo tierra no les afectaba por la estática del gimnasio. Después de ganar la medalla, llegué con un señor que me dio unos lentes. También completé una misión antes de irme. Cuando quise irme, Luis llegó y poco después el abuelo de Hax. Y resulta que Hax está desaparecido. Pasé por el gran desierto donde no había nada que pudiera hacer de momento. Recogí 2 células más. Llegué a Ciudad Desierto donde acepté una misión y otra célula. Tras esto seguí por el bosque bicho donde recogí otra célula y atrapé un Pares y un Foongus. Llegué a Ciudad Devil donde me encontré con Luis. Recogí una célula y me reuní con Luis para empezar el ataque. Y también llegaron las sombras. Atacaron por la parte de abajo y nos liberó un poco de camino. Mientras tanto nosotros entramos por arriba, pero los soldados sombras también nos atacaban. Junto con Luis entramos a la planta baja. Estuve destruyendo algunos soldados sombras, conseguí las letras de una contraseña y una que otra cosa más. También conseguí algunas células. Pasé a la última planta, donde me encontré con Marlon. Pusimos la contraseña y nos encontramos con Clove. Llegó junto con Opaa y poco después también llegó Luis. Tras enterarse de que Marlon y Evey eran sus padres, Clove los transportó a un lugar seguro antes de la destrucción. Poco después yo también entré a la sala y combatí contra Clove. Tras terminar, Clove logró engañarme con información de dónde estaba Hax y me transportó al mundo Distorsión. Tras contarme cómo terminó aquí, estuvimos investigando el lugar. Después de un rato, logramos llegar con el rey de este mundo, pero no sé si el diseño es así o fue un bug de mi emulador. Pero eso no evitó que luchara contra él. Al derrotarlo abrió un portal con el que pude salir. Tras salir volé a Ciudad Devil, donde me encontré con Hax y su abuelo. Un poco después llegó Luis, que se escapó, y juntos acordamos la siguiente ubicación donde iríamos después de ganar la siguiente medalla. Volé a Ciudad Desierto y pasé por la ruta de abajo, pero algo no me dejaba pasar. Erop llegó este señor a ayudarme. Tras esto continué hasta llegar a la siguiente ciudad. Nada más llegar a Ciudad Antítesis me encontré con unas bandas, entre ellas los Dark Negros. Me encontré con el líder de estos y estuve aceptando varias misiones. Completando una de estas entré a las alcantarillas buscando unos calcetines y encontré varias células. También completé otra misión donde enfrentamos a una científica que les daba potenciadores a los Pokémon, pero ella misma cayó en su trampa. Hasta ahora me preguntó cómo fue que terminé ayudando a una banda. Me dieron un huevo por completar la misión. Sin más tiempo que perder, busqué el gimnasio y entré. Pero primero tendría que pasar una prueba de derrotar a 3 oponentes, todos con un solo Pokémon. Tras esto llegué con el líder, quien resultó ser el que me ayudó antes, y comenzamos el combate. Me despido mientras obtengo la medalla de... Tras ganar la 6ª medalla salí del gimnasio y pasé por la ruta 16 para continuar con la historia. También me dieron la meta de trepa rocas con la que continué. Recogí una célula. Llegué a Ciudad Porto donde recogí algunas células más. También acompañé a un señor a buscar su Pokémon. Cuando la encontramos tuvimos que espantar a unos ladrones, pero cuando llegamos a su casa lo secuestraron, así que lo rescataremos después. Tras exploré un poco y encontré otra célula. También me encontré con Hax y su abuelo, quienes consiguieron unos boletos de barco con los que nos fuimos a Borrius Oriental. Ya aquí ellos se fueron al Pico Cristal y yo a conseguir la medalla, pero antes de eso acepté algunas misiones y recogí células.
Con esto entré por la medalla, que no fue mucho problema. La mecánica de este gimnasio fue que los tipos de los Pokémon cambiaban según los primeros 2 movimientos que tenían. Ya con la medalla pasé al pantano, donde encontré una célula. Antes de continuar pasé por Pueblo Magnolia, donde acepté misiones y recogí células. Ahora sí volví al pantano para encontrar el camino a Pico Cristal. De paso encontré un lugar donde se podían hacer incursiones contra Pokémon Dynamax. Esta vez me tocó un Feraligate, al derrotarlo me dejaron capturarlo. Siguiendo por el camino, me encontré con Luis y tuvimos un combate rápido. Cuando acabamos se unió a mí para pasar a la cima de Pico Cristal y tras varios combates nos encontramos con una trampa. La trampa nos trajo a Zekrom y Reshiram, pero logramos derrotarlos. Pero justo después salió Ivy dejando inconsciente a Luis, así que lucha junto con los Pokémon de este. Gane y una vez que se recuperó Luis continuamos y nos encontramos con Marlon. Luis me dio el objeto para sellar el poder de Opa. Al llegar a la cima nos encontramos con Hax y su abuelo y nos pusimos a ver qué hacía Clove. Y justo cuando estaban activando el arma salimos para detenerlos. Después de que Hax lo interrumpió salimos para enfrentarnos todos a ellos. A mí me tocó enfrentar a Opa, que a su vez trajo a Rayquaza, pero logré derrotarlo. Al derrotarlo sellé su poder. También se unió a mi equipo para apagar el arma. Y junto con Luis nos enfrentamos a Clove. Ganamos rápido y sin mucho problema, pero no pudimos apagar el arma y esta se activó. Pero por suerte Zefla modificó y revivió a su hijo sin destruir Borrius. Pero a Clove se escapó y Hax fue tras de él. Ivy también se fue para reflexionar un tiempo. Después llegó el abuelo de Hax para arrestar a Zed, pero logró que dejaran libre a Marlon. Y antes de irme, ayudé a Luis en un combate con su padre. Tras esto nos despedimos y me marché a por la siguiente medalla. Volví a Pueblo Magnolia y pasé a sus campos. Acepté una misión. Recogí otras 2 células. También me encontré con un Vivillon que atrape. Así llegué a Villa Sequoia. Aquí acepté una misión y recogí una célula. Y por fin entré al gimnasio, que tenía una mecánica bastante interesante de retroceder las evoluciones de los Pokémon. Después del acertijo reté al líder, que si bien no fue difícil, sí fue tardado. Y por fin la última medalla es mía, que tras conseguir la última medalla, solo me quedaba en convertirme en el campeón de Borrius, así que pasé a Ciudad Desierto para partir por la ruta 18. Durante esta ruta encontré a 2 células y otro Vivillon de una misión. Continuando con la ruta, acepté una misión en un centro Pokémon. Y tras recoger una célula más, me encontré con el profesor Long, que me deseó suerte en la liga. Y así por fin entré a la calle Victoria. Aquí pasé un buen rato buscando la salida. Y al resolver un acertijo y recoger una célula, llegué a un laberinto pequeño. Aquí conseguí otra célula y pasé a otra parte de cueva. Otra célula. Y al pasar la cueva, llegué a una zona de nieve que era la última, junto con un acertijo en el hielo antes de la liga. Y por fin tras tanto tiempo, llegué a la liga Pokémon. Tras prepararme mentalmente entré con la primera del alto mando. Esta usaba Pokémon de tipo dragón que no fueron tan difíciles de derrotar. La segunda tenía Pokémon tipo hada, que sí me costó más porque no tenía Pokémon efectivos aparte de Deimos. El tercero decía que lo habían revivido y tenía Pokémon de tipo fantasma. El cuarto y último del alto mando tenía Pokémon de tipo tierra, pero no fueron mucho problema. Tras derrotar a todos, se abrió la sala para registrarme como campeón, pero Hax me alcanzó y tuvimos un combate. Tras ganar el combate, Hax me llevó a registrarme como campeón, convirtiéndome por fin en el campeón de Borrius. Cerrando esta parte con una pequeña despedida de los del alto mando. Pero aquí no acaba esto. Volví a abrir la partida y después de algunas visitas encontré una carta en la casa donde decía se habían llevado a mi madre. Volé a Ciudad Porto para comprar un equipo de buceo. Tras esto pasé a Ruinas Vacío, donde lo usé. Así encontré una entrada a otra parte de las ruinas, y tras activar unas palancas, llegué a donde estaba mi madre. Aquí me encontré con a Clove y poco después llegó Hax a ayudarme. Juntos derrotamos a Clove en un combate. Al derrotarlo llegó Marlon para arrestarlo. Y por fin Hax se encontró con su abuelo y yo con mi madre. Y así termina la historia principal del juego, pero todavía quedan misiones secundarias que no hice, así que díganme si les gustaría que las subiera. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Chao.